Hola jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy espero que de antemano todos se encuentren muy bien en sus casas. Una disculpa porque hemos estado un poco en destiempo con esto de las clases. Por cuestiones laborales no pude estar presente con ustedes. Sin embargo, les dejo la presentación y este breve video donde hacemos la explicación respecto a lo que es la elaboración de diagnósticos de enfermería. Esperando que toda su familia se encuentre bien en esta etapa de contingencia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Los dominios y las clases que se encuentran dentro de la taxonomía Nanda, recordamos que son 13, las cuales van a tener 47 dominios. Estos son esenciales para la construcción de nuestro diagnóstico. Hagamos énfasis que el diagnóstico de enfermería no está peleado del diagnóstico médico. El diagnóstico médico, ejemplo, es neumonía, y nuestros diagnósticos de enfermería van a ser enfocados a todos los aspectos que conlleva a que la persona se encuentre modificada su entorno o su salud. Algunos modificadores dentro de la etiqueta diagnóstica son, por ejemplo, ineficaz, riesgo de, deficiente, deterioro y disposición para mejorar. Y el núcleo del diagnóstico será qué está modificándose, el patrón respiratorio, el estreñimiento, etc. Entonces, recordemos que existe una taxonomía dentro del libro y que cada dominio van a encontrar ustedes un subíndice donde van a encontrar el dominio del 1 al 13 y las 47 clases divididas clase 1, clase 2, clase 3. Y dentro de estas clases vamos a encontrar nuestros diagnósticos. Recalco esta parte porque con los siguientes casos clínicos vamos a hacer este ejercicio con su libro. También les voy a dejar por la plataforma de Niños el libro de Nanda para que todos lo empiecen a consultar para quienes no han podido tenerlo. Vamos a hacer un breve recordatorio. Etiqueta diagnóstica es el concepto, el juicio de enfermería, la definición, va a proporcionarle a ustedes una descripción clara y precisa para identificar y diferenciar los diagnósticos. Es decir, si tengo dolor agudo, ¿qué significa dolor agudo? Y si tengo dolor crónico, ¿qué es el dolor crónico? La diferencia será el tiempo de evolución en cada uno de estos dolores. Características definitorias lo vamos a observar como los signos y síntomas y lo vamos a escribir como manifestado por. Sin embargo, los factores de riesgo serán aquellos factores que ambientales o psicológicos que colocan vulnerablemente a una persona, y a esto les vamos a llamar relacionados con, es decir, la etiología o la razón que pone en riesgo a la persona de ser vulnerable a en un futuro a tener una enfermedad o un padecimiento. Los factores relacionados serán los factores que van a hacer que la persona tenga esta enfermedad. Lo vamos a conocer como la etiología dentro del formato PES y lo vamos a escribir como relacionados con. Esto son los componentes del diagnóstico dentro del libro de Nanda. En la parte superior vamos a encontrar dominios y clases, que estos están clasificados como vimos en la taxonomía Nanda. El número que se encuentra arriba de la etiqueta diagnóstica es un código que le da Nanda a cada uno de sus diagnósticos de acuerdo a la creación. Abajo de la etiqueta diagnóstica, ejemplo déficit, vamos a encontrar también lo que es la etiqueta diagnóstica y el año. La definición será aquello que nos va a contemplar, recordemos la descripción de este diagnóstico, por si nos queda una duda de qué significa riesgo del estrés del cuidador primario o qué significa deterioro de la movilidad, ¿sí? Entonces, si tenemos duda a qué se refiere ese diagnóstico, veremos en esta definición, veremos características definitorias y los factores relacionados, ¿de acuerdo? También vemos los componentes dentro de este diagnóstico, los factores de riesgo, recordemos solo tenemos características definitorias también en lo que es en los componentes de diagnóstico reales
vamos a encontrar los factores relacionados y las características definitorias. Entonces, a manera de resumen, recordemos que tenemos diagnóstico enfermeros enfocados al problema, que será lo que está presentando actualmente la persona, el individuo o la familia. Diagnóstico de enfermero para promoción de salud, es decir, aquellos que me van a ayudar a mejorar la salud de la persona, y diagnósticos enfermeros de riesgo, un foco que me está deslumbrando que la persona está en riesgo de tener una enfermedad. Ejemplo de un deterioro enfocado de un diagnóstico de deterioro un diagnóstico de enfermero, perdón, enfocado al problema, pues es un juicio clínico que se encuentra en este momento presente en el individuo, familia o comunidad. Por ejemplo, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con infección de las vías urinarias manifestado por micciones frecuentes. Diagnóstico enfermero, promoción de la salud, pues encontraremos que es un juicio clínico por motivación y el deseo de aumentar el bienestar. Disposición para mejorar la lactancia materna es un ejemplo. Diagnóstico de riesgo, un juicio clínico sobre la susceptibilidad del individuo para desarrollar una respuesta humana, algo que me está poniendo en riesgo. Por ejemplo, el retraso en la recuperación quirúrgica, y está relacionada con la obesidad de una persona y diabetes mellitus. Ahora, la semana pasada habíamos visualizado el formato PES, que ese nos va a ayudar a saber razonar. Tengo una gama de información de mi paciente, un instrumento de miles de páginas, donde conozco hasta cuánto tiempo duerme, cuál es su alimento favorito, cuáles le disgustan, cómo se siente, qué religión tiene. Ahora, ¿cómo yo organizo todos esta información y la plasmo o hago mi razonamiento para ejecutar un diagnóstico? Entonces, la matriz SOA tiene que ser antes o previo al formato PES. Recordemos que los datos objetivos van a ser aquellos que me denota la persona. Los datos objetivos serán aquellos que yo voy a medir y que van a verificar a los objetivos. Y los datos históricos desde cuándo inician estos síntomas, así como los datos actuales, la patología o patrón alterado que se encuentra el paciente hospitalizado. Ese es nuestro formato PES. A manera de resumen, nos va a ayudar a que nosotros podamos ejecutar el diagnóstico de enfermería de acuerdo a cada característica que tiene este enunciado. Los ejes del diagnóstico de enfermería es un núcleo de diagnóstico, el sujeto del diagnóstico, es decir, si es una persona, si es una familia o un grupo de cuidado. En los siguientes casos clínicos, ustedes se van a dar cuenta que un diagnóstico de enfermería puede ser incluso para una familia o para un individuo o un grupo de personas. El juicio deteriorado, un juicio que puede ser es un deterioro o es ineficaz, algo que se está manifestando en el paciente. La ubicación de dónde se está presentando el dolor, si es vejiga, auditivo, cerebral, la edad de la persona, si es neonato, lactante, niño o adulto. El tiempo, si es crónico, agudo o intermitente. El estado del diagnóstico enfocado en el problema, riesgo o promoción de la salud. El juicio clínico y etcétera. Ahora, los casos clínicos para elaboración del diagnóstico de enfermera. Con este resumen vamos a ir transversalizando toda esta información en algo más real para que veamos cómo se manejan los diagnósticos de enfermería bajo la taxonomía de NANDA. Caso número 1. Juan es una persona de 45 años que tiene un diagnóstico de diabetes mellitus. Él es hipertenso desde hace 4 años. Constantemente se rehúsa a seguir el tratamiento para sus enfermedades. Por más que el médico y la enfermera le hacen hincapié que es importante que se tomen sus medicamentos en tiempo y en forma, y que los medicamentos no solamente le van a dar el apoyo para mejorar, sino que también deben de tener un ritmo de vida o hábitos de vida higiénico-dietéticos, dieta, ejercicio. Este paciente ya lleva 4 años con que se rehúsa a llevar un tratamiento en específico. Entonces va la consulta de
enfermería y detectan que todavía tiene una obesidad. Tiene un índice de masa corporal de 35%. Él es empleado de una fábrica industrial y ante esta contingencia de COVID se encuentra en una de las personas en riesgo de contraer. Por lo que la empresa le ha dicho, ve a descansar a casa y puedes hacer trabajo desde casa. Te vamos a poner unas actividades para que tú puedas estar en casa trabajando y te vamos a resguardar. El día de hoy ingresa a consulta de medicina familiar porque cada mes todos los pacientes diabéticos tienen que ir, y hipertensos tienen que ir a su valoración mensual. Y en el momento que ingresa se niega a colocarse cubrebocas y lavarse las manos. Menciona que el COVID no existe, que es una mentira del gobierno. Además, manifiesta no respetar el aislamiento en casa. A la valoración física, este paciente presenta los siguientes signos vitales. Frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, que eso nos denota que tiene una taquicardia, una presión arterial de 145 sobre 98 milímetros de mercurio, que nos está diciendo que tiene hipertensión. Respiratoria de 20, su respiración está bien. Temperatura de 36,5, se encuentra con eutermia. Saturación de oxígeno de 97%, es decir, se encuentra dentro de los parámetros normales de lo respiratorio. Sin embargo, la glucosa capilar tiene 330 miligramos sobre decilitro. Eso quiere decir que tiene una hiperglucemia, que nos denota o refleja que el paciente no está llevando a cabo correctamente el utilizar sus alimentos, su higiene, y tampoco está llevando a cabo lo que es respecto a su salud y llevar a cabo la ingesta adecuada de sus medicamentos. Bien, ahora, reflejado en la matriz OA, los datos subjetivos, pues vamos a ver. Se niega a colocarse cubrebocas, lavarse las manos, menciona que el COVID no existe, es una mentira del gobierno. Además, comenta no seguir el tratamiento para diabetes mellitus ni respetar el aislamiento en casa. En nuestros datos objetivos, presenta descontrol de la presión arterial, de la glucosa capilar, lo que confirma que no tiene apego al tratamiento. Glucosa capilar es de 330 miligramos sobre decilitro. Tiene un diagnóstico de diabetes mellitus de 2 e hipertenso desde hace 4 años y constantemente se rehúsa seguir tratamiento para estas enfermedades. En aislamiento protector por su empresa por factor de riesgo. Sin embargo, este paciente, en los datos actuales, tiene un alto riesgo de contraer COVID-19 porque no está respetando el aislamiento y está catalogado dentro del factor de riesgo. Y mucho más con su glucosa. Entonces, vemos que aquí este paciente tiene una gama de diagnósticos que podríamos sacar. El diagnóstico médico es diabetes mellitus e hipertensión arterial en descontrol, pero el diagnóstico de enfermería va más allá de estos dos diagnósticos. Vamos a enfocarlo a su glucosa capilar, que está inestable, podría ser glicemia capilar inestable, y acerca de que no quiere dar seguimiento hacia su resguardo en casa. Pero bueno, vamos a hacer un primer ejercicio con un diagnóstico que es real o que se encuentra presente en nuestro paciente. En este caso es un diagnóstico dentro de nuestros dominios se encuentra el de promoción para la salud y tenemos en el dominio 1 la clase 1, toma de conciencia de la salud. Y nos vamos a la página correspondiente en ese dominio. Recordemos que hay un subíndice por cada dominio. Cada vez que ustedes requieran consultar un dominio, tendrán que realizar con la consulta de la taxonomía, buscar el número de página referente al subíndice de cada dominio y ahí van a encontrar dominio 1 al 13 y podrán retomar cada una de las clases.
encontraremos en la clase 1 toma de conciencia y dentro de la clase 1 encontraremos, la clase 2, que es conducta para la salud, tendencia para adoptar conductas de riesgo. Entonces, el patrón, recordemos que en diagnósticos de enfermería está basado en la teoría de Mayor y Gordon, porque Mayor y Gordon hizo 11 patrones funcionales. Vio que era factible realizar un mismo idioma y se basó en su propia teoría para formular los diagnósticos de enfermería. Ahora, entonces encontramos dentro del patrón funcional alterado, el patrón número 1, percepción, manejo de la salud. Dominio y clase, dominio 1, promoción para la salud. Clase 2, conducta para la salud. Diagnóstico de enfermería o problema, tendencia para adoptar conductas de riesgo. Factores relacionados, actitud negativa hacia el proveedor de salud. No se quiere colocar su cubreboca. Percepción negativa hacia las estrategias de salud recomendadas. No se quiere hacer un apego a su tratamiento farmacológico para hipertensión, para diabetes mellitus y para hacer el resguardo en casa. Y las características definitorias es fracaso para adoptar medidas que eviten un problema. Miren, jóvenes, por mucho que en ese momento yo le dé al paciente una pastilla para mejorar su presión en ese momento y una pastilla para mejorar su glicemia, el paciente saldrá de esa consulta, se quitará su cubrebocas, no se tomará sus medicamentos, seguirá comiendo taquitos en la esquina y seguirá tomando su Coca-Cola. Esa es la realidad. Entonces tenemos que buscar la estrategia para que la persona entienda que está tomando o está adoptando conductas de riesgo. ¿Sí? Sí, tenemos que darle algo para estabilizar su presión arterial y su glicemia, pero yo tengo que ayudarlo a que cuando él regrese a casa, él mejore y adopte una medida de salud que le pueda ayudar para toda la vida y mejorar una calidad de vida. Por lo que tenemos tendencias para el enunciado diagnóstico va a quedar de la siguiente manera. En el formato PENS, permítanme tantito, voy a ponerles un... Ok, entonces en el formato PENS tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro diagnóstico de enfermería, que este diagnóstico de enfermería va a estar enfocado a las características que yo... a las características del paciente que tiene, y este es nuestro juicio clínico. Este juicio clínico es tendencia para adoptar las conductas de riesgo, que está enfocado dentro del dominio 1, clase 2. Los factores relacionados es que este paciente tiene una negatividad del proveedor de salud y la percepción negativa para las estrategias recomendadas del personal de salud. ¿Y cómo se ve reflejado? Recuerden que son los signos y síntomas, pues que está fracasando. ¿Cómo lo sabemos? Porque está teniendo presiones arteriales altas y hiperglucemias que denotan que no estamos teniendo éxito en el tratamiento. Por mucho que le demos mes con mes todo el tratamiento, el paciente está tomando una mala conducta. Aunado a eso, no quiere tener un aislamiento en casa. Entonces, los factores relacionados estarán eliminados porque los factores de riesgo, estos no es un diagnóstico de riesgo, ¿sí? Un diagnóstico de riesgo iniciará como riesgo de y no tendrá factores relacionados ni características definitorias, tendrá factor de riesgo. Este es un diagnóstico que es real, no es de riesgo. Por lo tanto, este rubro de factores de riesgo estará vacío. Para eso le pondremos un yo o un N, una abreviación de N. Los enunciados, el diagnóstico será recopilar estos tres enunciados en uno mismo. Por ejemplo, vamos a iniciar tendencia para adoptar conductas de riesgo, que es el diagnóstico, un juicio clínico, relacionado con, recuerden que la palabra relacionado es la etiología, y lo vamos a encontrar con factores relacionados. Actitud negativa
del el proveedor de salud. Percepción negativa de las estrategias de salud recomendadas. Aquí lo vemos. Manifestado por, que son los signos y síntomas, fracaso para adoptar medidas que eviten el problema. Recordemos que estas tres características se encuentran dentro de nuestro diagnóstico en la página de los diagnósticos de enfermería. Bueno. Vamos a continuar viendo diferentes casos para que nos quede claro. Samantha, de 33 años, se encuentra con embarazo de 34 semanas de gestación. Esto quiere decir que está todavía muy pequeño el bebé para poder nacer. El día de hoy inicia con dolor, contracciones cada 3 minutos, es decir, tiene un riesgo de tener un parto prematuro. Ingresa a la unidad de urgencias y se detecta que el producto gestante se encuentra con sufrimiento fetal. Esto quiere decir que el bebé no está teniendo la suficiente carga de oxígeno dentro de su organismo, lo que el bebé puede tener una alta probabilidad de morir, por lo que se decide realizarle una cesárea de emergencia. Es decir, expulsar al bebé por medio de una operación quirúrgica. Y los signos vitales de Samantha son, tiene 130/80, quiere decir que está en el rango límite de tener una presión arterial alta, una hipertensión, pero es derivado que existe dolor. A mayor dolor va a haber aumento de la presión arterial. Asimismo, durante el embarazo también pueden tener un aumento, ligero aumento de la presión arterial. Tiene frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, se encuentra en los parámetros normales. 23 respiraciones por minuto, pareciera que tiene una taquipnea, sin embargo, estas respiraciones son por el dolor. Temperatura corporal de 36.8 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 97%. Aparentemente sus signos están vitales. Están normales y acordes a la fisiopatología de este proceso fisiológico del embarazo y el parto y puerperio. Se realiza el procedimiento quirúrgico con éxito, la cesárea, obteniendo un recién nacido prematuro. Un bebé debe de nacer en la semana de gestación número 37, 38 o 39, 40 máximo, pero está teniendo semanas de adelanto. Aún así, a pesar de haber nacido prematuro, logra llorar y respirar al nacer, que eso es un poco difícil para los bebitos, sobre todo que tenía un poco de sufrimiento fetal. Ingresa a unidad de cuidados intensivos por prematurez. Un bebé recién nacido prematuro puede llorar y respirar al nacer, pero hay que monitorizarlo porque si no lo valoramos correctamente, puede a las horas complicarse. Entonces hay que tenerlo en una unidad de cuidados intensivos hasta que cumpla el suficiente desarrollo pulmonar para que en caso de tener insuficiencia respiratoria, poderle colocar el aporte de oxígeno necesario y que no muera el bebé. Por lo tanto, las primeras horas son vitales que se encuentren en unidad de cuidados intensivos neonatales para su observación. Está alejado de su mamá, va a permanecer ahí un par de semanas sin que su mamá pueda tener el contacto, por lo que no se va a lograr una lactancia materna. La enfermería es quien va a proporcionar la alimentación al bebé por medio de productos suplementarios que van a dar a la lactancia materna. Entonces vemos nuestros datos objetivos. Vamos a hacerlo enfocado hacia el bebé. Podríamos sacar diagnósticos de enfermería de la mamá y del bebé, pero en este ejemplo quiero ponerles los diagnósticos que podemos sacar al bebé. Entonces, el recién nacido, que es masculino, que llora y respira al nacer por cesárea.
Sin embargo, ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Esos son los datos subjetivos. ¿Cómo comprobamos que realmente el bebé necesita esta unidad de cuidados intensivos? Pues con los datos objetivos, es decir, su frecuencia respiratoria se encuentra dentro de los parámetros normales, 65 respiraciones por minuto. Eso es lo normal que debe respirar un recién nacido. La frecuencia cardíaca se encuentra en los parámetros normales, 143 latidos por minuto. Un recién nacido va a tener cifras más altas que un adulto en la frecuencia respiratoria y en la frecuencia cardíaca. Y en la saturación de oxígeno tiene el 97%. Recordemos que nuestro máximo va a ser el 100% y está teniendo presente 97. Esto quiere decir que está saturando correctamente. Todo su organismo tiene presente el aporte necesario de oxígeno en la sangre. Los signos vitales se encuentran estables, pero se mantendrán en la unidad de cuidados intensivos para vigilancia del crecimiento. Posterior, se verá si puede egresarse o no. Dentro de los datos históricos es que ingresa a la unidad de urgencias, se detecta que el producto gestante se encuentra con sufrimiento fetal, por lo que se decide realizar la cesárea. Es decir, tenemos que indagar por qué el bebé se le realizó la interrupción del embarazo, por qué está en unidad de cuidados intensivos. Y el histórico es que tuvo sufrimiento fetal durante durante el embarazo y que por eso se interrumpió el embarazo para hacerse una cesárea. Dentro de los datos actuales tenemos un recién nacido masculino prematuro de 36 semanas de gestación. Es decir, al nacer se dieron cuenta que tenía no 33, que tenía 36. Eso lo saca el pediatra. Hay bebés que pueden llegar a tener más semanas de gestación y esto se evalúa de acuerdo a la tonalidad muscular del bebé, a cómo llora, cómo respira y cómo se comporta en las primeras horas de vida. Bueno, entonces dentro de nuestros dominios podemos enfocarnos hacia el bebé. Entonces, ¿qué va a estar alterado? El dominio 2, nutrición, y la clase número 2, ingestión. En nuestro formato PENS, el patrón funcional alterado de acuerdo a los patrones de Mayor y Gordon será enfocado en el nutricional metabólico. Dentro del dominio clase, dominio 2, ingestión, clase 1, lactancia materna. Los diagnósticos de enfermería enfocados al problema serán interrupción de la lactancia materna. Ir al dominio 2, la clase 1, lactancia materna, pues estaré viendo el diagnóstico de enfermería que es la interrupción de la lactancia materna. Ese es mi juicio clínico. ¿Por qué está alterado o por qué vamos a decir que es la interrupción de la lactancia materna? Recuerden que se separa el bebé de la mamá para que esté en terapia intensiva. Los factores relacionados será la etiología. ¿Qué los está separando? Bueno, ¿o qué está ocasionando la separación de la lactancia materna? Separación materno-infantil, es decir, un bebé prematuro. Las características definitorias serán los signos y síntomas. De toda la gama de signos y síntomas o características definitorias que nos dice el libro, yo escogí la lactancia materna no exclusiva, es decir, la mamá no le va a poder dar la lactancia materna, el bebé se va a alimentar de fórmulas lácteas para recién nacido. Los factores de riesgo pues no aplican porque es un diagnóstico enfocado al problema. Si fuera un diagnóstico de riesgo, pues sí tendríamos este rubro. No lo tenemos, le ponemos solo un guión. El enunciado de diagnóstico de enfermería es la interrupción de la lactancia materna, que es nuestro juicio clínico del diagnóstico enfermero, relacionado con factores relacionados, separación materno-infantil, bebé prematuro. Aquí son dos enunciados de los factores etiológicos. En su libro de Nanda van a encontrar miles de factores relacionados. Ustedes pueden tomar todos aquellos que se relacionen con su paciente. Por eso son diagnósticos de enfermería individualizados, porque cada persona se comporta diferente. Ahora,
Manifestado, recuerden que son los signos y síntomas. La lactancia materna no exclusiva. O sea, ¿qué síntomas va a tener el bebé si no se le da, si se separa de la mamá? Pues bueno, no va a tener la lactancia materna no exclusiva. Y este es mi enunciado de diagnóstico de enfermería. Interrupción de la lactancia materna relacionado con separación materno-infantil, bebé prematuro, manifestado por lactancia materna no exclusiva. Cuando vean este video, por favor, practiquen con su libro. Vayan a las páginas correspondientes. Ingresen al dominio 2 dentro de el diagnóstico de enfermería que van a encontrar de la clase 1, que es lactancia materna, y vamos a encontrar el diagnóstico de enfermería e interrupción de la lactancia materna. Vamos a ver otro ejercicio con un caso 3. Ricardo, de 36 años de edad, ingresa al consultorio de medicina familiar, manifiesta que tiene 2 semanas con estreñimiento, tiene dolor y se ve reflejado en las fases, es decir, está con cara de sufrimiento. Esto lo evaluamos con una escala de EVA del dolor y le decimos 0 es no tengo nada de dolor, 10 es mucho dolor. Si les dice tengo 10 de dolor y se debe reflejar en la cara, le creo. ¿Ok? A la exploración física, Ricardo presenta dolor abdominal a la palpación, es decir, si yo lo palpo, le va a tener mucho dolor en el abdomen. A la auscultación, y cómo vamos a ver, recuerden que hacemos la exploración física, tenemos que valorar a nuestros pacientes cefalocaudal, pero aquí la exploración física solamente me voy a enfocar para este ejemplo en el abdomen, porque ahí se presenta el problema de este caso que estoy presentando. Pero si fuera un caso real, hago la valoración cefalocaudal. Para fines prácticos, voy a presentar la valoración que está reflejada al diagnóstico que les quiero presentar. Entonces, Ricardo presenta dolor abdominal a la palpación, ausculto, es decir, escucho el abdomen, y se encuentra peristalsis disminuida, es decir, los intestinos se encuentran con una baja motilidad, no se están movilizando correctamente. Se palpa una masa abdominal, es decir, heces fecales que se encuentran ahí incrustadas. Percusión sorda, hago la percusión con mis 2 dedos y escucho como si fuera un tamborcito, quiere decir que tiene bastante acumulación de gases, por lo que le está haciendo que pareciera que tuviera 37 semanas de embarazo, y pues no, un hombre no está embarazado, tiene distensión abdominal y esto es causado por la acumulación de gases, así como lo vemos en el dibujo. Durante la entrevista comenta que tiene problemas de alimentación, no se alimenta correctamente, dieta en grasas, garnachas, picaditas, empanadas, carnitas, es lo que más come. No ingiere la cantidad correcta de agua, solamente toma 1 litro de agua por día. No consume alimentos con fibra, presenta obesidad grado 2 y su rutina diaria no incluye actividades para prevenir el sedentarismo. Se la pasa sentado en su oficina, comiendo y no hace nada de ejercicio, no toma agua. Bueno, ¿cuáles son los alimentos ricos en fibra? Pues puede ser papaya, uvas pasas, lechuga, esos son alimentos ricos en fibra. Signos vitales, tiene una TEA de 140/80, hay que valorarlo, él no se manifiesta como si fuera hipertenso, tiene una hipertensión 140/80 milímetros de mercurio, pero quizás sea relacionado al dolor, por eso hay que poderlo citar en el futuro para que se pueda valorar la presión arterial. Tiene una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, está en los parámetros normales. Una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, parámetros normales que se le llama eupnea. Eupnea es frecuencia respiratoria normal. Ahora sí, temperatura corporal, eutermia, que es 36.5. Saturación de oxígeno de 97% entre los parámetros normales
y índice de masa corporal de 31. Manifiesta una obesidad. Ahora, Ricardo, en la matriz OA, vamos a ver sus datos objetivos. Manifiesta que tiene 2 semanas con dificultad para defecar correctamente y tiene mucho dolor. Por más que intenta ir al baño, por más que puja, se pega en las rodillas, no logra defecar. La acumulación excesiva de estos gases y de estas heces, pues está causándole mucho dolor. Los datos objetivos, vamos a palpar su abdomen y presenta dolor abdominal. En la auscultación presenta peristalsis disminuida, masa abdominal palpable y percusión sorda. Índice de masa corporal de 31%. Dentro de los datos históricos, es decir, por qué él tiene este estreñimiento, comenta que tiene problemas de alimentación, no ingiere gran cantidad correcta de agua, no consume alimentos con fibra, presenta obesidad grado 2 y su rutina diaria no incluye actividades para prevenir el sedentarismo, es decir, está todo el tiempo sentado. A esto nos referimos que el paciente tiene un estreñimiento, ¿ok? Si se dan cuenta, en la matriz OA no colocamos todos los signos vitales. Solamente voy a colocar los signos vitales que son referentes al problema. En este caso, el problema que él tiene, pues será lo que es los problemas gastrointestinales y pues pondré el índice de masa corporal. Dentro de los dominios sin clase vemos que puede ser la eliminación, dominio 3, y dentro de función gastrointestinal encontraremos el siguiente diagnóstico: estreñimiento. Entonces, nuestro patrón funcional alterado dentro de los patrones de Mayor y Gordon, hago énfasis, recuerden, los diagnósticos de enfermería están enfocados a los patrones funcionales de Mayor y Gordon, ¿sí? Entonces, tenemos el patrón funcional, eliminación. Mi dominio y mi clase. Dominio 3, eliminación, clase 2, funcional. Dentro de este subíndice, donde tenemos estos dominios, el dominio 3, yo detecto en la clase 2 estreñimiento y eso está enfocado hacia el problema que estoy detectando. Entonces, este es un diagnóstico enfocado al problema. Por lo tanto, va a tener factores etiológicos y características definitorias. Entonces, de toda la gama de factores etiológicos que me da el libro de Nanda, yo voy a elegir unos cuantos que están relacionados a mi caso clínico. Ejemplo, ingesta suficiente de fibra y líquidos, disminución en la actividad física y obesidad. Estos son mis factores. ¿Qué está causando el estreñimiento? Esto. Y esto no lo marca Nanda, más otros más, pero solo yo voy a elegir aquellos que están relacionados a mi paciente. Las características definitorias o signos y síntomas serán abdomen distendido, incapacidad para defecar, dolor abdominal, masa abdominal palpable, percusión sorda, sonidos abdominales y hipoactivos. Entonces, estos son los signos y síntomas. Recordemos que dentro del diagnóstico de estreñimiento en Nanda van a venir una gran serie de características definitorias. Solamente voy a retomar las necesarias, ¿ok? Factores relacionados no vamos a tener porque en este caso no es un diagnóstico de riesgo, es un diagnóstico enfocado al problema, estreñimiento. El enunciado de diagnóstico de enfermería va iniciado por el diagnóstico, el enunciado de la etiqueta diagnóstica, que es estreñimiento, lo vemos aquí, factores relacionados, la etiología, ingesta suficiente de fibra y líquidos y disminución de la actividad física. Lo vamos a colocar estreñimiento relacionado con ingesta suficiente y todos los factores etiológicos que mencioné en este rubro.
manifestado por, que son los signos y síntomas, abdomen distendido, incapacidad para defecar, y todo esto lo copio aquí. Entonces tengo así mi enunciado diagnóstico, qué lo está causando y qué manifestaciones clínicas está presentando mi paciente. Ahora, el caso 4. Juana, femenino de 40 años de edad, ingresa a la sala de urgencia, manifestado por dificultad para respirar y dolor en el tórax. Como antecedente tiene diagnóstico diabetes mellitus 2, descontrolada, hipertensión arterial descontrolada, VIH en tratamiento y se dedica al comercio en un mercado malibrán. La exploración física presenta aleteo nasal, se ocultan en el tórax, patrón respiratorio normal, uso de músculos accesorios para respirar y taquipnea. Presenta hipoventilación, es decir, está respirando más de lo normal. Refiere que estos síntomas aparecieron hace una semana, iniciando con fiebre, dolor de cabeza, tos, diarrea, y se considera altamente sospechosa COVID-19. Por la evolución de los síntomas y la exposición al medio ambiente, en contingencia se considera que es un paciente sospechoso COVID. Entonces, sus signos vitales es presión arterial 190/100, tiene una hipertensión muy clara, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, tiene una taquicardia presente, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, vemos en este momento que tiene una taquipnea, temperatura de 38,5, tiene una hipertermia, saturación de oxígeno de 80, está desaturando. Recordemos que lo normal de la saturación de oxígeno es que sea de 95 a máximo 100, ¿sí? Entonces, si tenemos menos de eso, nos preocupamos, porque si no, quiere decir que tenemos problemas respiratorios, es decir, la sangre no se está circulando correctamente con oxígeno. Y la glucosa capilar, 330 miligramos sobre decilitro. O sea, esta paciente tiene todos sus signos arteriales, sus signos vitales totalmente descontrolados y anormales. Y eso puede ser causado por la enfermedad de COVID, aparte de sus etiologías previas, diabetes mellitus, descontrol e hipertensión. Entonces, vean cómo el diafragma se eleva por una hipoventilación, y entonces esta hipoventilación va a darme o me va a poder vislumbrar, aquí está esta hipoventilación, se eleva el diafragma y nos está denotando que existe una deficiencia respiratoria. Hay algo que está impidiendo que respiren normalmente. La respiración por minuto son de 30 respiraciones por lo normal. En una persona es de 12 a 20 respiraciones por minuto y está teniendo 10 respiraciones por minuto. ¿Y cómo sabemos que existe uso de músculos accesorios? Ahorita que le ponga play al video, verán cómo lo que son el tórax se eleva junto con todos los músculos que están en el tórax. Entonces esto hace que la respiración se vea alterada, el diafragma se eleva más porque no llega a los alvéolos correctamente el aporte de oxígeno y está respirando por la boca, no por la nariz. Cuando hay deficiencia respiratoria, las personas suelen respirar por la boca porque por la nariz sienten desesperación, ¿sí? Entonces, veamos cómo aquí se están ejecutando el diafragma muy elevado, porque está haciendo las respiraciones elevadas por minuto, y la utilización de músculos accesorios porque tiene una deficiencia respiratoria. En la matriz OA vamos a comprender que el paciente, en los datos subjetivos, es aquello que nos refiere el paciente, que no, la perspectiva del paciente. Entonces ingresa a la sala de urgencia
manifestando dificultad para respirar y dolor en el tórax. Imagínense esta escena. El paciente llega, no puedo respirar, no puedo respirar. Y tiene mucho dolor, tengo mucho dolor. Y se ve en su expresión de respirar y que realmente tiene dolor en el tórax. Entonces, a la exploración física tiene presencia de aleteo nasal. Respiren rápidamente y se podrán dar cuenta que sus fosas nasales se elevan rápidamente. Eso le llamamos aleteo nasal. La auscultación en el tórax refiere patrón respiratorio normal. Y lo vimos porque auscultamos 30 respiraciones por minuto. Pero también vemos que existe estertores, es decir, que se encuentran unos ruidos anormales. Cuando nosotros respiramos, escuchamos así en los pulmones. Así se escuchan, pero cuando existe algo anormal en el tórax que está obstruyendo los alveolos o los bronquios, vas a escucharse así. Eso se le llama estertores. Ese ruido lo van a escuchar perfectamente. Entonces, al momento que respira, se encuentra con taquipnea y se ve reflejado en sus signos vitales, frecuencia respiratoria, 30 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno es de 80%. Esta persona requiere urgentemente oxígeno complementario porque no le llega el oxígeno por sí mismo. Los datos históricos, diabética, hipertensa, descontrolada y aparte tiene VIH que está en tratamiento. Se dedica al comercio, no ha tomado ninguna de los aislamientos y ya presenta síntomas desde hace una semana de fiebre, dolor de cabeza, tos y diarrea, lo cual nos da una sospecha de COVID-19 como un dato actual. Altamente sospechosa COVID-19 por los síntomas y la exposición del medio ambiente en contingencia. Ahora, nos vamos a nuestra taxonomía NANDA y encontramos el dominio 4, actividad reposo, nuestro libro, y vamos a ver la clase número 4, que es respuesta cardiovascular pulmonar. No, perdón, es la clase 3, aquí fue un error. Entonces, tenemos el patrón funcional alterado de los 11 patrones funcionales de Mayor y Gordon. Este rubro lo sacamos y encontramos que se encuentra alterado la actividad y el ejercicio. ¿Ok? Por lo tanto, pues eso es el patrón funcional alterado. Vemos entonces el dominio y la clase. Dominio 4, actividad y reposo. Clase 2, respuesta cardiovascular. Déjenme verificarlo en mi libro, no sé por qué presento que tengo un error ahí. Un momento. Efectivamente, no es la clase 2, lo corregiré para que lo tengan en su, correctamente en las diapositivas. Es la clase 4, respuesta cardiovasculares, ¿ok? Dominio 4, clase 4, respuesta cardiovascular, ¿ok? Patrón, entonces nuestra etiqueta o diagnóstico de enfermería que está enfocado al problema, es un patrón respiratorio ineficaz. Esto lo vamos a encontrar en nuestro libro. Recuerden, voy a taxonomía, busco el dominio, el subíndice del dominio 4, busco la clase 2, perdón, la clase 4, respuesta respiratoria, detecto que se encuentra un diagnóstico que se llama patrón respiratorio normal y ese se va a encontrar en la página 250, me voy a la página 250 y ahí encontraré todos los factores relacionados hacia el patrón respiratorio ineficaz y signos y síntomas hacia este juicio clínico, juicio de enfermería o etiqueta diagnóstica, que es patrón respiratorio. De toda esa gama que encontramos, solamente voy a tomar
factores relacionados, es decir, la etiología. Y en este caso es hiperventilación. De todos los que se encuentran dentro de los diagnósticos, el que más, los factores relacionados dentro de este diagnóstico que más se acerca a mi paciente es la hiperventilación. Está respirando y demasiado rápido, una hiperventilación muy considerable, lo vemos en el uso de músculos accesorios y en el patrón respiratorio, tiene 30 respiraciones por minuto. Ahora, ¿qué esto lo está causando y qué signos y síntomas tiene? Pues bueno, características definitorias, pues son aleteo nasal, patrón respiratorio normal, uso de músculos accesorios y respiración con taquipnea. Entonces, todos estos signos y síntomas yo lo tomé de una gama amplia, pero solamente estos solo se encontraban presentes o alterados en mi paciente. Queda el enunciado, patrón respiratorio ineficaz, que es la etiqueta diagnóstica, relacionado con hiperventilación, manifestado por aleteo nasal, patrón respiratorio anormal. Ahí se ve. Y este es mi enunciado de diagnóstico de enfermería. Este es mi resultado. Vamos a ver otro caso súper importante. Anda de moda esto del COVID y pues bueno, yo dije vamos a poner estos ejemplos porque a los chicos les va a súper encantar. Tenemos que estar como que viendo qué es lo que está presente en la actualidad para que podamos comprender bien cómo se manejan andas. Ahora, vemos el caso número 5. Petra, de 44 años, es un femenino que es empleado de una empresa de una manufactura. Vive con su esposo de 54 años, 2 hijos, femenino de 10 y un masculino, y su padre de 66 años, quien es diabético. Ante la pandemia de COVID, ha realizado los siguientes comentarios. El COVID, porque así lo mencionan, no existe, es un invento del gobierno. Solo quieren hacer una vacuna para inyectarte un chip el gobierno. De algo me tengo que morir, yo seguiré viviendo mi vida normal. Entonces, estas manifestaciones las está comentando constantemente. Ella dice que va a aprovechar esto como unas vacaciones para tener reuniones familiares. Se niega a creer en la enfermedad, constantemente está realizando reuniones en su casa con diferentes amistades, al grado de alcoholizarse. Además, no respeta la cuarentena y sale de casa sin las recomendaciones que nos determina la Secretaría de Salud. En este momento, aparentemente, ella está sana, pero aquí ponemos en riesgo a su papá, que su padre es una persona que está en el factor de riesgo. Su papá se encuentra preocupado porque intenta hablar con ella acerca de las medidas de prevención, está preocupado por su salud, él no tiene a dónde irse, depende del cuidado de su hija, pero ella se niega a creer, confía y lee en lo que ve y lee en las redes sociales sin importarle la veracidad. Es decir, si vio en sopitas.com que están inyectando un chip de la vacuna, en la vacuna para que el gobierno te tenga manipulado como robot, ella lo cree. Ella cree todo aquello que se habla negativo en las redes sociales. Entonces la paciente pues tiene una deficiencia en los conocimientos, lo que claramente se ve demostrado en cómo se comporta. La matriz SOA, en los datos subjetivos, vamos a encontrar, ante la pandemia de COVID, ha realizado los siguientes comentarios. Hago un hincapié, datos subjetivos es aquello que manifiesta la persona, el individuo o el paciente. En este caso es el COVID no existe, es un invento del gobierno. Solo quieren hacer una vacuna para inyectarte un chip el gobierno y de algo me tengo que morir. Estos son los datos subjetivos, aquello que el paciente manifiesta. Datos objetivos es cómo vamos a medir que realmente ella está comportándose así, de esa manera, pues bueno, hace diferentes reuniones familiares y se ve claramente estas reuniones, se ve que ha tenido un grado alto de alcoholismo y no respeta la cuarentena, entra y sale de su casa sin cubrebocas, sin lavarse las
manos. ¿Cómo lo medimos? Pues a lo mejor si estamos en una consulta de enfermería, puedes preguntarle cómo es su actitud, ¿no? Y ellos, los pacientes, siempre les dicen. Les pongo este ejemplo porque no siempre vamos a tener signos vitales y es importante cómo medir los datos subjetivos y volverlos objetivos, ¿ok? No vamos a medir, no vamos a colocar aquí signos vitales porque si se damos cuenta, el problema no es un problema de salud que tenga alterados los signos vitales, sino es un problema de percepción cognitiva. Y entonces aquí la única forma de medir es su comportamiento. ¿Ok? Entonces, dentro de los datos históricos, ella dice que confía y ve lo que dicen las redes sociales, porque en sopitas.com dice la verdad, más que la OMS, porque la OMS no existe. Entonces, en los datos actuales, ella coloca en la persona con riesgo a su familia de las recomendaciones. Si nosotros nos vamos a los dominios y las clases de la NANDA, de acuerdo a la taxonomía, vamos a encontrar el dominio 5, percepción, cognición, y en nuestra clase 4, que se encuentra cognición. Otra vez me equivoqué, una disculpa. Aquí estoy viendo que puse clase 4, 2, es clase 4. Prometo que se los corrijo al enviárselos en el PDF, ¿ok? Entonces, cognitivo perceptual, dominio 5, percepción cognición, clase 4, cognición. Entonces, vamos hasta la página que nos indica NANDA. Recuerden que cada dominio tiene subíndices y ahí es donde vamos a buscar nuestros diagnósticos y solamente se va a presentar este pequeño enunciado. Y luego dice, con conocimientos deficientes, página 330, ya nos vamos a la página 330 y encontramos todo el listado de factores relacionados, características definitorias y solamente voy a escoger aquellos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, diagnóstico de enfermería, conocimientos deficientes. Factores relacionados, de toda esa gama yo solo elegí 2. Mala interpretación presentada por otros y el interés deficiente por el aprendizaje. Ella no quiere aprender, le crea sopitas.com y mala interpretación de la información, piensa que todo es una estrategia del gobierno y no cree en las recomendaciones de Secretaría de Salud ni de la OMS. Entonces, de toda la gama de características definitorias, pues yo elegí estas 2, comportamiento inapropiado y seguimiento incorrecto de las instrucciones. Entonces, al estructurar estos 3 elementos, vamos a hacer nuestro enunciado de enfermería, conocimientos deficientes relacionados con factor relacionado, mala interpretación de la información presentada por otros, interés deficientes por el aprendizaje, manifestado por características definitorias, que son comportamiento inapropiado de seguimiento incorrecto de las instrucciones. Vuelvo a hacer un énfasis. Para hacer el enunciado de enfermería, debemos de siempre ocupar estas palabras. Relacionado con, para referirnos a la etiología o los factores relacionados, y manifestado por características definitorias. Nunca olvidemos estas palabras, ¿sí? Recuerden que esto es un diagnóstico enfocado al problema, es algo que está sucediendo, ¿sí? Por lo tanto, no hay factores de riesgo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de factor de riesgo. Entonces, así es como se estructura. Hacemos este formato para que ustedes vayan haciendo este ejercicio de cómo se arma un diagnóstico. Pero ya cuando ustedes egresen serán expertos y este formatito lo harán en su mente, porque al final el resultado que más importa es esto, el enunciado diagnóstico de enfermería, que es todo este enunciado que es interpretado como una reflexión o un razonamiento crítico, ¿sí? Entonces tenemos que ejecutar estos formatos para que aprendamos a cómo se utiliza, ¿sí? Bien, vamos a ver otro de nuestros casos favoritos. Esto parece casos de la vida real.
Caso número 6. Isabel, de 65 años, ingresa a su esposo de urgencias por dificultad respiratoria. Jesús, masculino de 65 años, se encuentra en tratamiento de quimioterapia desde hace un año por cáncer de próstata. El pronóstico de vida para él era estable, pronta recuperación y reacción efectiva al tratamiento oncológico. Toda su familia estaba muy feliz porque ya estaba superando esta etapa de cáncer, iba a rehacer su vida, estar con sus nietos, disfrutar de sus hijos, porque el cáncer pues no lo iba a vencer, al contrario, estaba venciendo el cáncer. Sin embargo, detecta que desde hace unas semanas se encuentra con fatiga para respirar, presencia de fiebre, tos, diarrea, dolor abdominal, muscular y articular, por lo que decide llevar a su esposo al hospital. Estamos hablando, en este caso, de Isabel. No perdamos la vista. Isabel es a quien le vamos a hacer nuestro diagnóstico, ¿vale? Una vez que Isabel está llevando a Jesús al hospital, se da cuenta que tiene todos estos síntomas: fatiga, respiración muy agitada, fiebre, tos, diarrea, dolor abdominal. La diarrea y el dolor abdominal fue presentado desde hace una semana. Los demás síntomas fueron presentándose por día hasta agravarse. Actualmente Jesús ingresa a terapia intensiva muy grave, su deterioro del patrón respiratorio y con alto riesgo de muerte. Se hizo una tomografía y se detecta que el paciente tiene alta sospecha de COVID, tiene una neumonía muy importante por COVID. Es un paciente con un antecedente de que tiene tratamiento oncológico. Esto quiere decir que sus defensas están muy bajas y por lo tanto no iba a poder resistir esta enfermedad si llegaba a ingresarse al organismo de su cuerpo. Los médicos informan a Isabel que su esposo puede morir en cualquier momento y que no podrá despedirse de él por ser sospechoso a COVID, ya que se expondría a un alto riesgo de contagio. Entonces, cuando estos pacientes mueren, realmente entran a terapia intensiva si se ven si van a poder salir. No se despiden de sus familiares porque es un área altamente contagiosa. Para poder entrar, como les muestro en la imagen, se requiere de todo este equipo de protección personal: gorro, careta, bata impermeable, guantes, mascarillas, para no infectarse, porque al estar entubado, pues genera pequeñas gotículas que van a poder llegar a inhalar a otra persona y a infectarse, y ahí es una cadena de transmisión. Entonces se expondría la esposa, al ser de 65 años, se expondría demasiado a entrar a ver a su esposo, despedirse y por lo menos tener un duelo más, pues menos trágico, ¿no? Pero al ser una enfermedad altamente contagiosa, se prohíbe a todos los familiares ver a su familiar. Entonces, si mueren, mueren solos, mueren pues sin despedirse de nadie, y tampoco al final de la muerte pueden hacerle un velatorio. Entonces solamente les entregarán las cenizas en una urna para realmente estar conscientes de que no hay rastro del virus que pueda contagiar a otras personas. Entonces esto es lo trágico de este caso clínico. La paciente, por la gravedad de la situación, el alto contagio que tiene esta enfermedad por este virus llamado SARS-CoV-2, la paciente no se va a poder despedir de Jesús, quien está en terapia intensiva con alto grado de morir. Imaginen qué frustración tiene esta persona, ¿no? Por lo cual Isabel llora inconsolablemente, empieza a tener mucha ansiedad, moverse de un lado para otro por los pasillos, viendo la forma de querer ingresar para poder ver a su familiar. Está incrédula, no puede ser, él no puede morir, se supone que ya estaba bien. ¿Cómo es que se va a morir? Si ayer platicamos, si estaba normal, ¿cómo es que hoy me dicen que está muerto o va a morir? Y empieza a tener muchos sentimientos de dolor, de enojo, y hacer todo lo posible para que él no muera y ver a su esposo.
Entonces exige a los familiares, exige al personal de salud poder ingresar para despedirse de su esposo, por lo menos. Y ella, pues dentro de su dolor, pues empieza a querer ingresar, empieza a querer, no le importa que se contagie porque para ella es un todo su esposo, ¿no? Entonces, dentro de la matriz OA de este caso, actualmente Jesús, en los datos subjetivos, ingresa a terapia intensiva. Los médicos le informan a Isabel que su esposo va a morir, que es altamente contagioso, por lo cual no puede despedirse de él en caso de muerte. En los datos objetivos, Isabel llora inconsolablemente, se encuentra ansiosa, incrédula, con ira y no acepta la posibilidad de muerte de su esposo. En los datos históricos, que él es un paciente con inmunosupresión por la quimioterapia, pronóstico de vida era estable, por eso ya se niega a que esté enfermo otra vez y pues inició con los síntomas desde hace una semana para sospecha de COVID. En los datos actuales, persona que no acepta la prohibición de ver a su esposo por alto riesgo de contagio. Si nos damos cuenta, podemos hacer matriz OA incluso también para los familiares. En este caso, aunque existe, le podemos sacar un diagnóstico de enfermería o más de miles de diagnósticos de enfermería a este paciente que tiene intubación, que tiene sonda vesical, que tiene inmovilización, que tiene catéter venoso, que tiene un ventilador mecánico, riesgo de infecciones. No, hombre, le podríamos sacar una gama amplia de diagnósticos de enfermería. En este caso quise enfocarme a que también podemos sacarle un diagnóstico a los familiares de los pacientes, ¿sí? Y ellos forman parte como un paciente. Y esto es el panorama que estamos viviendo actualmente con los familiares, para que también comprendamos qué sucede con ellos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay signos y síntomas, porque estamos viendo algo que está reflejado hacia el afrontamiento, a la adaptación a un estrés. Por lo cual, en nuestros dominios y clases, si nosotros nos vamos al dominio 9, encontramos algo referente al afrontamiento y tolerancia al estrés. Y entonces este es nuestro dominio 9. Nos damos, recordemos, dentro de NANDA, a la taxonomía, detecto el dominio, me voy al dominio correspondiente, hay subíndices dentro del libro, detecto dónde están todos los diagnósticos, todo el dominio 9. Posterior, me voy a lo que es a la clase 2, respuestas de afrontamiento, y encuentro este diagnóstico. Riesgo de duelo complicado. Y aquí este es un diagnóstico que no es enfocado al problema, sino es un diagnóstico de riesgo, como les venía comentando. Los diagnósticos de riesgo es cuando una persona es vulnerable a que suceda algo que se puede prevenir. En estos diagnósticos no existe características definitorias porque es algo que se puede prevenir, por lo tanto no hay manifestaciones de signos y síntomas. Es algo que podemos prevenir. Entonces, dentro de nuestro patrón funcional, de acuerdo a Mayor y Gordon, dentro de sus 11 patrones funcionales, está alterado la adaptación, tolerancia al estrés. En la taxonomía NANDA encontramos dominio 9, afrontamiento, tolerancia al estrés. La clase 2, respuestas de afrontamiento. Perdón, se me fue una R. Se las coloco, se los prometo. Respuestas de afrontamiento. Esos son mi dominio y mi clase. Ahora bien, mi diagnóstico de enfermería, que es el diagnóstico de riesgo, el cual no va a tener signos y síntomas, solamente va a tener un factor de riesgo, una etiología que me está diciendo, ojo, porque este paciente está en riesgo. No presenta signos y síntomas, pero si no lo cuidamos, ahora sí, deja de ser un factor de riesgo, ahora es un diagnóstico enfocado al problema, ¿de acuerdo? Entonces, en riesgo del duelo complicado, encontramos encontramos una gama de factores de riesgo. Sin embargo, de acuerdo a mi caso clínico,
Muerte de una persona significativa y apoyo social insuficiente. Imagínense el estrés de esta persona. Todo el mundo está muriendo, entonces, ¿quién la va a apoyar? La enfermería está ocupada atendiendo pacientes. Trabajo social no se da abasto, entonces no hay un apoyo social suficiente que le pueda hacer entender que no va a poder morir, no va a poder ver su familiar para despedirse antes de morir. Entonces, el enunciado de diagnóstico de enfermería no refleja el siguiente, que es el enunciado que está reflejado a riesgo de duelo complicado, que es mi enunciado del riesgo, de diagnóstico de riesgo, relacionado con factores de riesgo, muerte de una persona significativa y apoyo social insuficiente. Nunca olviden esta parte, relacionado con factor de riesgo, ¿ok? Bien, entonces aquí ya tendríamos un enunciado de esta paciente llamada Isabel. Vamos al siguiente caso, el caso 7. Ana es un femenino de 30 años de ocupación de ingeniería química con antecedentes de obesidad. Hace un año pesaba 95 kilogramos, talla de 1.73 centímetros. Decide realizar cambios estéticos para mejorar sus estados de salud, puesto que su padre lo diagnosticaron con diabetes mellitus. Ella dice, no, basta, yo ya no quiero tener esta obesidad, tengo alto riesgo de que también tenga diabetes mellitus como mi papá, quiero mejorar mi salud, esto no está bien. Entonces lleva varias consultas con nutrición, con enfermería y con médicos para mejorar su peso. Actualmente asiste a un consultorio a una consulta número 13 porque lleva un año completo haciendo esta rutina de mejorar los hábitos higiénico-dietéticos. Entonces va a enfermería familiar y a nutrición. Ha logrado comprender las estrategias para bajar de peso, como dieta, ejercicio, lleva una dieta estricta, rigurosa, una gama de ejercicios que son de acuerdo a sus necesidades y salud mental, porque ella también tenía bajo autoestima por su obesidad. Entonces, sin embargo, comenta que le cuesta tomar decisiones sobre los alimentos. Ella menciona que a pesar de que ya bajó y está logrando mantenerse en su peso ideal, ella teme que cuando terminen las consultas de nutrición tenga un famoso rebote, porque ese es el temor, ¿no? Que no sepa cómo elegir los alimentos, porque ya no va a existir una dieta semanal que le esté haciendo su nutrióloga para bajar de peso, sino ya aquí serán decisiones de ella. Y entonces ese es su temor, que no sepa elegir y que empiece otra vez a comer incorrectamente. Entonces los signos vitales de esta paciente son 110-80, 70 latidos por minuto de respiración, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, talla de 174, de 173 centímetros y peso de 68 kilogramos. O sea, vea, ya pesaba 95 hace un año, hoy logró ya pesar 68, ya está logrando considerarse en un peso ideal. Por eso ya su temor del rebote. En sus signos vitales, aparentemente se encuentra bien. Nos vamos a la matriz SOA y entonces Ana comenta que le cuesta tomar decisiones sobre los alimentos y menciona, tengo miedo del famoso rebote. Entonces estos son los datos objetivos. En los datos objetivos asiste a su consulta número 13 de nutrición y ojo, recuerden que no siempre debemos de colocar los datos objetivos de acuerdo al problema que estamos presentando. En este caso, lo que voy a presentar es talla de 1,73 y peso para indicar cómo estaba su índice de masa corporal antes y su índice de masa corporal ahora. Y ver que sí hubo un cambio considerado y entonces nosotros reflejamos, bueno, sí, tuvo mucho bajo de peso, pero ella teme que si nosotros no
no mejoramos su nutrición, pues puede en un futuro recaer. En los datos históricos, Ana, femenino de 30 años, con ocupación en ingeniería, manifiesta que desde hace un año está teniendo un estado para mejorar su dieta, su ejercicio y su peso y su talla. Entonces, en datos actuales, persona que requiere mejorar el apoyo de decisiones para alimentaciones más saludables. Ella dice, necesito tener una alimentación más saludable. Entonces nos vamos a nuestro dominio Nanda. Tenemos en principios vitales, este dominio. 10, tenemos en la clase 3, congruencia entre los valores y las creencias, acciones. En nuestro formato PES encontramos patrón funcional alterado de acuerdo a Mayor y Gordon, sus 11 patrones, valores y creencias. En el dominio y la clase, dominio 10, principios vitales, clase 3, congruencia entre los valores y creencias y relaciones. Recuerden, todos estos datos los encontramos en nuestro libro de Nanda. Vamos a taxonomía, me dirijo a la página referente al dominio que yo deseo, que en este caso en la página del dominio 10, por eso ojen cada uno de sus páginas de sus libros, para si quieren pónganle un post-it para que puedan identificar dónde está el dominio 10, dónde está el dominio 9, 8, y así tengan cómo identificar cada uno de los dominios. Entonces, una vez haciendo este pequeño ejercicio de colocándole post-its, pues ya sabrán colocar dónde están los subíndices. Entonces, por ejemplo, este del dominio 10 lo encontrarán en la página 383 y se encuentra ahí un mini, una pequeña subíndice, y encuentran en la clase 3 el diagnóstico, disposición para mejorar la autonomía de las tomas de decisiones, y en la toma de decisiones encontramos en la página número 396. Y entonces este diagnóstico es un diagnóstico de promoción para la salud. Quiere decir que la paciente quiere mejorar su estado de salud. Recuerden, tenemos 3 tipos de diagnósticos. Diagnóstico enfocado al problema, lo que está presentando el paciente actualmente. Diagnóstico de riesgo, persona vulnerable que podemos prevenir la enfermedad o el acontecimiento. Y diagnóstico de protección para la salud. En este caso, este es de promoción para la salud, porque tenemos esta palabra, disposición para mejorar la autonomía de toma de decisiones. Disposición, cada vez que ven disposición quiere decir que es un diagnóstico de promoción para la salud. Un diagnóstico de enfermería de promoción para la salud. Y nuestro diagnóstico de enfermería, bien este enunciado, no tiene factores relacionados ni de riesgo ni de etiológicos, y entonces le ponemos NN. Los diagnósticos de promoción solo tienen características definitorias, y entonces de toda la gama de características definitorias ponemos la que más se conlleve al caso clínico, que en este caso es expresa deseos para mejorar la habilidad para seleccionar las opciones de cuidado de la salud. Entonces, mi enunciado o diagnóstico de enfermería es disposición para mejorar la autonomía, que es este enunciado diagnóstico, y relacionado con, que son, una disculpa, no es relacionado con, le voy a cambiarlo de una vez, es manifestado por. Entonces son manifestaciones clínicas que tiene la paciente, o sea, características, signos y síntomas que demuestran que ella quiere tener una disposición para mejorar la autonomía. Entonces, características definitorias, expresa deseos de mejorar la habilidad, disposición para mejorar la autonomía y toma de decisiones, manifestado por, expresa deseos para mejorar la habilidad de seleccionar opciones en su cuidado. Es decir, que si a ella le explican
cómo puede elegir sus alimentos y su ejercicio a lo largo de su vida, no tendrá el miedo del rebote, ¿sí? Entonces, resumimos, diagnósticos para promoción de salud, tiene el enunciado y tiene características definitorias, las cuales se van a escribir manifestado por y todas aquellas que estén relacionadas a su caso. Factores relacionados etiológicos y factores de riesgo no lo colocarán. ¿Okay? De hecho, en su libro de Nanda, cuando buscan este diagnóstico, en la página 396, no encontrarán factores relacionados de riesgo ni etiológicos, solo dirá características definitorias y van a escoger la que mejor se adapte a su caso. En este caso, el mío se adaptó a eso. Bien. Caso número 8, el último y nos vamos. ¿Ok? Rubí, de 18 años, inició con una relación de Pedro desde hace 6 meses. Comenta que se conocieron en una fiesta y que el noviazgo era normal, hasta que a su mes, al tener una discusión por celos, él la amenaza con un objeto punzocortante y le dice que si se repite la situación atentará con su vida. Rubí notó que a pesar de que él le pedía perdón por las amenazas, él se comportaba de forma impulsiva, violenta contra sus amistades, excusando que ella era la culpable de esos sentimientos negativos. Ha intentado introducirla a sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, drogas, pero ella se niega y él se molesta. Rubí teme por su vida, pero siente culpa por el comportamiento de Pedro. Le ha platicado a su amiga le dice, vamos a enfermería, que nos den una ayuda, y pues vemos que esta paciente se encuentra con mucha ansiedad, que tiene miedo, porque está teniendo una pareja con un alto potencial a que tenga violencia. Entonces Rubí, como datos subjetivos, manifiesta tener culpa por el comportamiento de Pedro, pero también tiene temor por su vida. En los datos objetivos presenta ansiedad, temor, lenguaje corporal y expresión sobre su temor. En los datos históricos, que detrás de la discusión es amenazada y sigue comportándose con algunos comportamientos que son reflejantes a una violencia. Datos actuales son violencia en el noviazgo en el adolescente. Vamos a nuestra taxonomía Nanda, dominios y clases, y encontramos en el dominio 11 seguridad, protección, en la clase 3 violencia. Dentro de este rubro encontraremos el siguiente enunciado. Vamos a buscar el patrón funcional alterado, valores y creencias. Recuerden que Mayor y Gordon tiene 11 patrones funcionales. ¿Okay? Dentro de nuestros dominios y clases encontramos el dominio 11, seguridad, protección, clase 3, violencia. Diagnóstico de enfermería, riesgo de violencia dirigidos a otros. Este es un diagnóstico de riesgo, por lo cual solamente tendrá factores de riesgo. No tendrá factores etiológicos ni características definitorias. Cuando ustedes vayan a la página del libro, solo encontrarán un listado de factores de riesgo y van a colocar aquellos que sean de acuerdo a su caso. Impulsividad, antecedentes de abuso de sustancia. Recuerden que Pedro fuma, toma y se droga. Y patrón de violencia contra otros. Pedro le dice que no se debe juntar con sus amigos y es violento con ellos. Entonces, en el enunciado diagnóstico de enfermería, encontramos nuestro diagnóstico de enfermería, riesgo y violencia de otros. Disposición para mejorar, perdón, a ver, aquí otra vez me equivoqué, perdón. Entonces, tenemos riesgo de violencia dirigidos a otros, ¿ok? Vamos a hacerlo como, vean cómo lo hago. Entonces, riesgo de violencia dirigidos a otros. Ese es mi enunciado relacionado con factores de riesgo, todos aquellos que encontré. Impulsividad, abuso de sustancia,
violencia contra otros y los coloco detrás de un relacionado con, ¿sí? Entonces así, riesgo de violencia dirigidos a otros, factores relacionados con impulsividad, antecedentes de abuso de sustancia, patrón de violencia contra otros. ¿Okay? Bueno, ya terminamos con estos casos clínicos, espero que haya quedado un poquito claro. De manera de resumen, recordemos, todo el libro tiene separaciones de los dominios. Recuerden que primero pueden buscar el ejercicio, inicia con la matriz SOA para ir identificando cuáles son los datos más importantes del problema que vemos en el paciente, de acuerdo a el patrón funcional alterado, ¿ok? Estamos con la teoría de Mayor y Gordon, por lo cual, si no se acuerdan de los 11 patrones funcionales, búsquenlos y ténganlos a la mano. Entonces, buscan el patrón funcional, se acuerdan de cuál era más o menos y lo relacionan con sus dominios y sus clases. Son 13 clases y 13 dominios y 47 clases. Si ustedes hojean su libro, se darán cuenta que van a clasificarse estos dominios dentro del libro como por subtítulos o subíndices. Y entonces, de la página número 165 a la página 166 se encontrará el dominio 2. De la página 167 a la 180, perdón, a la 200, a la 205 encontraremos el dominio 2, nutrición, y así nos vamos sucesivamente. Entonces ahí encontrarán todas estas clases y dentro de estas clases los diagnósticos o enunciados que van de acuerdo al problema que yo estoy buscando. Entonces una vez que lo elijo, pongo aquí el patrón funcional alterado de acuerdo a Mayor y Gordon, el dominio y clase que encontré, los diagnósticos de enfermería, recuerden que son 3, enfocado al problema, que va a tener factores relacionados etiológicos y características definitorias. El problema o la enfermedad y o qué lo está causando y los signos y síntomas. Y estos no van a tener factores de riesgo y su enunciado va a ser relacionado con, manifestado por, que son las características definitorias. De toda la gama que me muestre Nanda, yo solo elegiré aquellos que son enfocados al caso clínico. Es decir, si tengo 10 factores relacionados, solo elegiré aquellos que tenga mi paciente. A veces puede ser 1 o en ocasiones pueden ser hasta 5 factores relacionados. Y pueden tener una gama de 20 signos y síntomas, características definitorias, y solamente van a elegir 1 o 2 o 3, todas aquellas que manifieste su paciente. ¿Okay? Esto es para diagnósticos enfocados al problema. En diagnósticos de riesgo, como este ejemplo, vamos a tener que no tenemos factores relacionados etiológicos ni características definitorias. Entonces tendremos factores de riesgo, que es impulsividad, antecedentes de abuso de drogas, patrón de violencia contra otro. Tenía aquí una gama de 10 factores relacionados, yo solamente tuve 2 que me pueden apoyar a este caso clínico. Y el enunciado siempre debe de ir relacionado con cuando nos llamamos a factores de riesgo y manifestado por cuando hablamos características definitorias. Entonces, ¿cómo priorizamos o jerarquizamos nuestros diagnósticos? Si se dieron cuenta, de un paciente podríamos sacar miles de diagnósticos, solo que por fines prácticos solo les di un solo diagnóstico. Para eso tenemos que priorizar cuál es el principal diagnóstico que debo de utilizar. Y eso se le llama priorización de diagnóstico enfermero, que es jerarquizar, organizar,
del más importante al menos importante o el más urgente al menos urgente los diagnósticos de enfermería para que en un futuro demos los tratamientos enfocados a qué diagnóstico le di prioridad. Tengo un paciente que tiene obesidad, que tiene diabetes, pero está teniendo un problema respiratorio, no le voy a dar prioridad. A ver, señor, vamos a alimentarnos sanamente. No, mi prioridad va a ser primero reponer su respiración y ya después la obesidad o el sobrepeso. A eso se refiere. Entonces podemos ponernos en la jerarquía de las necesidades de Maslow. Desde lo más bajo a lo más alto, podemos tener que las más importantes, a las que sostienen a todos los demás, son las fisiológicas. Respirar, comer, dormir, moverse, todas aquellas que son acerca de que si alguna me falla, un signo vital, cardiovascular, todo esto, este pilar se viene abajo. Sin una base bien fundamentada, se viene lo demás abajo. Seguridad es todo lo que a mí me protege para no tener enfermedades. Amor y pertenencia, el rol que yo puedo tener con mis familiares. El autoestima es que tanto se quieren las personas. Y la renovación personal, qué rol cumplo con la sociedad. Si se rompe alguna de ellas, pues entonces tendremos problemas en la salud. Si tengo una persona que no tiene alterado ninguna función fisiológica y tiene alterado la autoestima, pues entonces sí, mi prioridad será el autoestima. Pero si es una persona que tiene alterada alguna función fisiológica, como lo cardiorrespiratorio, que sin ello no lo mejoramos, pues obviamente nada de esto se va a mejorar. Primero mejoro lo fisiológico y si luego que tiene depresión, después le trato la depresión. Pero lo urgente será lo fisiológico. Entonces vamos a ver la jerarquía de necesidades de Maslow en un paciente con COVID. En lo fisiológico, recuerden, en la base, encontraremos, por ejemplo, un diagnóstico de un paciente con COVID. Es un ejemplo. Patrón respiratorio ineficaz, es decir, tiene dificultad para respirar. Es un diagnóstico de enfermería. Hipertermia. ¿De acuerdo? El diagnóstico médico es COVID-19. Ese es su diagnóstico, es la enfermedad que presenta. Y todos estos diagnósticos de enfermería tiene el paciente. Patrón respiratorio ineficaz es algo dentro de lo fisiológico. E hipertermia tiene una gran cantidad de irregularidad en la temperatura corporal. Entonces, si yo no mejoro esto, pues no voy a poder mejorar lo que sigue. En la seguridad, deterioro de la ventilación espontánea, riesgo de úlcera por presión. Como va a estar todo el tiempo encamado, por lo menos 3 o 4 semanas con un tubo endotraqueal, pues tiene un riesgo de que se le hagan úlceras por presión por la falta de movilidad. Entonces, dentro de amor y pertenencia, tenemos afrontamiento ineficaz, ¿sí? Que tanto afronta esta enfermedad él y su familia, que tanto aceptan la enfermedad, hacia que van a tener una alta probabilidad de muerte. ¿Okay? En autoestima, la depresión, del aislamiento, de no poder ver a su familia, procesos familiares disfuncionales, el que ya a lo mejor se pelearon por su familia porque no los pueden ver y tienen conflictos personales por dinero. Suceden muchas cosas en el entorno de este paciente que su familia a lo mejor está teniendo problemas. ¿Sí? Y por último, renovación social. Interrupción de los procesos familiares. O sea, el rol que él tenía como padre, que a lo mejor sostenía una casa y que ya no está yendo al trabajo, que tiene pendientes en el trabajo. Entonces, si yo le digo, ay, sí, mire señor, vamos a ver cómo vamos a solucionar sus problemas en el trabajo y no mejora el patrón funcional respiratorio, pues jamás voy a ayudar a que el paciente mejore con todo eso. Por eso esta pirámide les puede ayudar a ustedes a ver cuál es el que yo debo de elegir primero para darle un plan de cuidados y cuál es el último al cual debo de dar una priorización. Mi prioridad será mejorar su respiración y mejorar su hipertermia.
prevenir las úlceras por presión y el deterioro de que no ventile perfectamente. Ya después que mejoró todo esto, ahora sí, vamos a ver cómo enfrenta la enfermedad. Ya después de que estuvo con eso, me apoyo para mejorar su depresión y sus procesos familiares. Y ya que se recuperó de todos estos procesos, ahora sí, vaya a su casa, vea qué lo tiene de pendientes en el trabajo y busque metas en cómo va a mejorar esos problemas en el trabajo. Pero ya previamente mejoré todo lo que ya está en las bases, ¿sí? Entonces ese ejercicio lo pueden realizar ustedes para saber qué es lo que, cómo se deben de priorizar los diagnósticos de enfermería. Nosotros, los enfermeros, todo esto con la práctica ya lo hacemos en la mente. ¿Cómo priorizo mi paciente? Entonces, este ejercicio es un ejercicio mental que en la actualidad los enfermeros lo hacemos, pero para lograr ello necesitamos practicar. Por eso, cuando ustedes están en formación, ustedes se les encargan muchos casos clínicos para que ustedes mejoren su pensamiento crítico, racional, y cuando llegan a ser expertos en enfermería, ya dominen toda esta parte de los diagnósticos de enfermería. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas son las referencias bibliográficas que son del diagnóstico de Nanda y los procesos de diagnóstico y las aplicaciones. Bien, entonces con esto concluiríamos lo que es esta parte de los diagnósticos de enfermería. Voy a abrir un foro para quienes tengan duda. En el mismo les dejaré la actividad para que ustedes sepan cómo se debe de ir realizando todas estas problemáticas dentro de, o cómo ir realizando su diagnóstico de enfermería dentro del caso clínico de su paciente, que es su familiar, al cual están ejecutando el proceso de atención de enfermería. Recuerden, empiecen a hojear su libro. No les pido que lo lean, pero sí hojeenlo para ir identificando en dónde se encuentra cada dominio. Pongan un post-it en cada dominio para identificando en dónde, en qué apartado se encuentran los diagnósticos de enfermería que yo deseo. Bueno, cuídense mucho, seguimos en fase 3 de contingencia. Espero que estos casos clínicos les hayan gustado, les haya refrescado un poquito, aclarado la mente en cómo se realizan los diagnósticos. A veces cuando nosotros creamos estos diagnósticos y estamos en formación de enfermería, creemos que los diagnósticos tienen que ser como un paciente crítico, y si se dieron cuenta pueden ser problemas en la familia, problemas que no requieren de una hospitalización de un paciente. Vimos violencia en el noviazgo y eso es un diagnóstico de enfermería. Y hay una infinidad de diagnósticos que se han aplicado en una persona, en una familia, en una comunidad completa, ¿sí? ¿Cómo los vamos a ir utilizando? Mediante la práctica, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Nos vemos la próxima semana en nuestra clase de Zoom. Y ya, si se dieron cuenta, no me salió de la clase. Ya pagamos, entonces ya estamos completos. Bueno, nos vemos pronto.